Hola, hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo, examinando fuentes históricas para entender algo clave. ¿Por qué estalló realmente la Guerra de los 7 años? No hablaremos hoy de las batallas, ¿eh? Ni del desarrollo de la guerra en sí. Nos vamos a centrar solo en las raíces, en los motivos que encendieron esa mecha. Un conflicto que cambió el mundo. Tenemos fragmentos que nos llevan desde las tensiones en Norteamérica, en la frontera, hasta las preocupaciones en los despachos de Londres y París. La misión es entender por qué un conflicto que empezó allí en la frontera americana se volvió global. Rompió un poco el molde de las guerras anteriores en Europa, ¿no? Prepárense para algunos datos reveladores. Exacto, las fuentes, sugieren una red muy compleja de factores. Vamos a ver cómo la lucha por un territorio concreto, las, digamos, ansiedades imperiales, las acciones de figuras clave, algunas famosas, otras no tanto, y bueno, una serie de incidentes críticos se combinaron. Tanto que, como dice uno de los textos, la guerra parecía, pues, prácticamente inevitable, ya a principios de 1755. Pues vamos a ello. Empecemos por el epicentro inicial, ¿no? El Valle del Ohio. Las fuentes lo llaman un área de caótica competencia. Por un lado, Francia. Necesitaba controlar esa zona para conectar sus territorios, Canadá y Luisiana. Imagina esa línea vital que necesitaban asegurar. Estratégicamente vital, sí. Los franceses, actuando bajo órdenes directas de París, como las que le dieron al marqués de Duquesne, el gobernador. Empezaron a construir una cadena de fuertes, Le Boeuf, Machault. La idea era solidificar su presencia militar y, ojo, explícitamente, expulsar a los ingleses de nuestras tierras, así lo decían. Aunque, curiosamente, permitían a los indígenas comerciar con los ingleses, pero, bueno, fuera de lo que ellos marcaban como territorio francés. Claro, pero no estaban solos allí. Los angloamericanos, comerciantes, especuladores de tierras, veían el Ohio como, su frontera natural de expansión. Y en medio de todo eso, las naciones indígenas. Las fuentes destacan a los iroqueses. Su política de neutralidad se estaba debilitando, parece. Reclamaban el Ohio por derecho de conquista, pero intentaban jugar a dos bandas. Usaban figuras como Tanagrisson, el medio rey, como intermediarios, ¿no? Sí, y es fascinante ver lo frágil que era ese control iroqués que mencionan los textos. En realidad, dependía de la cooperación de los grupos que vivían allí mismo. Los Mingos, que eran Senecas reubicados, los Delawares, los Shawnees. Estos grupos se sentían cada vez más presionados por la colonización que venía de Pensilvania y se estaban volviendo más independientes de los iroqueses. Esta inestabilidad local complicaba muchísimo la gestión imperial indirecta, convertía la región en un foco de tensión constante. Ni Londres ni París podían fiarse del todo. Entendido. Un polvorín local. ¿Y cómo se veía esto desde las capitales? Londres y París. A ver, en Londres, figuras importantes como el duque de Newcastle veían las acciones francesas en América no como algo aislado, ¿sabes?, sino como parte de una estrategia global de Francia para aumentar su poder. A costa de Gran Bretaña, claro. Había un miedo real a lo que llamaban el agrandecimiento francés, la expansión francesa. ¿Y ese miedo se tradujo en acciones concretas desde Londres? Sí, sí. El gabinete británico, como detalla una de las fuentes, dio instrucciones a los gobernadores coloniales, a Robert Dinwiddie en Virginia, por ejemplo. Las órdenes eran claras: investigar qué hacían los franceses, exigirles que se fueran de los fuertes y, si se negaban, repeler la fuerza con la fuerza. Pero, y esto es importante, les prohibieron estrictamente usar la fuerza fuera de los límites indiscutibles de los dominios de su majestad. Esa limitación es interesante, porque esa cautela inicial refleja prudencia, sí. Querían evitar a toda costa parecer los agresores en Europa. Las fronteras en América eran muy difusas, muy disputadas. Querían poder decir que cualquier acción militar era solo defensiva, una respuesta a una invasión francesa. Aunque, claro, esa ambigüedad sobre los límites exactos, pues iba a dar problemas. Y aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. Hablemos de las misiones concretas. Dinwiddie envía a un joven George Washington. Tenía solo 21 años. Un viaje increíble en pleno invierno hasta Fort Le Boeuf. ¿Para qué? Para entregar una carta. Una carta oficial exigiendo la retirada francesa. Las fuentes dicen que lo recibieron cortésmente, el comandante francés, Saint-Pierre, pero la respuesta fue,
una negativa firme. Educada pero firme. Francia reclamaba ese territorio como suyo. O sea, no fue una simple formalidad diplomática. No, para nada. Fue una afirmación directa de soberanía por ambas partes, sobre el mismo terreno. Los franceses basaban su reclamación en exploraciones anteriores, como la de Céloron de Blainville unos años antes. La tensión diplomática se disparó. Era obvio que las palabras ya no iban a ser suficientes. Entonces, si las palabras no bastaban, el siguiente paso era intentar tomar posesión física, ¿no? Exacto. Virginia decidió actuar. Dinwiddie envió una pequeña fuerza al mando de un tal Trent. Su misión: construir un fuerte en la confluencia de los ríos Ohio y Monongahela, la horca del Ohio, un punto clave. Pero los franceses llegaron antes, ¿verdad? Sí, antes de que pudieran terminarlo, una fuerza francesa mucho mayor, dirigida por Contrecourt, los expulsaron fácilmente. El comandante inglés no estaba, el segundo al mando. Bueno, se quitó de en medio, curiosamente, así que el pobre alférez Ward tuvo que rendirse sin más. Y los franceses, pues, demolieron lo poco que había y construyeron allí su propio fuerte, Fort Duquesne. La horca del Ohio, donde hoy está Pittsburgh. ¿Era tan importante ese punto exacto? Crucial. Quien controlara ese punto controlaba el acceso fluvial a todo el valle. Era la llave. La construcción de Fort Duquesne fue una declaración de intenciones francesas muy, muy potente. Y Washington vuelve a escena, enviado otra vez por Dinwiddie, esta vez con soldados. Sí, esta vez con una pequeña fuerza militar. Se entera de que los franceses han tomado la horca. Y también se entera de que hay un destacamento francés cerca de donde él está. Aquí entra de nuevo Tanagrisón, el medio rey iroqués, que lo guía. Y Washington toma una decisión, bueno, muy controvertida: atacar. El famoso incidente de Jumonville Glen. Una emboscada, ¿no? Una emboscada confusa, sí. En un barranco. Una escaramuza corta, pero sangrienta. El comandante francés Jumonville muere, junto con varios de sus hombres. Los relatos son confusos. Y el papel exacto de Tanagrisón y sus guerreros, pues es objeto de debate. Hay quien dice que mató a Jumonville después de rendirse. Una escaramuza pequeña, en un lugar remoto, pero con consecuencias enormes. ¿Por qué fue tan explosivo? Que inmediatamente calificó la muerte de Jumonville no como un acto de guerra, sino como l'assassiné, el asesinato. Dijeron que Jumonville era un enviado diplomático que llevaba un mensaje oficial. Esto se convirtió en una herramienta de propaganda potentísima para París. Se presentaban como víctimas de una agresión británica. Y para colmo, la cosa empeoró para Washington poco después en Fort Necessity, ¿no? Sí, de forma casi tragicómica. Washington se rinde allí poco después, bajo una lluvia torrencial, sin poder leer bien el documento de capitulación, que estaba en francés, firmó, sin saberlo del todo, unos términos que incluían esa palabra, l'assassiné. Increíble. Reconoció sin querer la versión francesa de los hechos. Ese documento fue oro para Francia. Justificaba cualquier acción posterior. La escalada ya era imparable. Un error de traducción bajo la lluvia con consecuencias mundiales. Es fascinante. ¿Y cómo reaccionó Londres a todo esto? ¿A Monville, Fort Necessity? Pues con conmoción y también con determinación. La derrota de Washington fue una humillación y una prueba, para ellos, de las intenciones agresivas de Francia. El gobierno británico, con Newcastle y figuras militares como el duque de Cumberland presionando, decidió que ya no bastaban las milicias coloniales, había que ir a más. Tomaron la decisión de enviar una expedición militar a gran escala, tropas regulares británicas a América. El general Braddock al mando en 1755. Misión: tomar Fort Duquesne. Esto sí que marca un punto de inflexión clarísimo. Ya no son solo colonos, es el ejército británico. Sin duda. El envío de Braddock y sus regimientos fue fundamental. Señalaba que Londres estaba dispuesta a invertir mucho y a arriesgar una guerra a gran escala por América. Las fuentes muestran que Newcastle puso muchas esperanzas en Braddock. Creía que una victoria rápida allí podría quizás intimidar a Francia y evitar una guerra total en Europa. Pero también había mucha ansiedad. Y mientras pasaba todo esto en América, ¿qué ocurría en Europa, en los mares? ¿Estaba conectado? Totalmente conectado. Es crucial ver el panorama general. Las viejas alianzas en Europa se estaban, resquebrajando.
cambiando. La tensión entre Gran Bretaña y Francia crecía en todos los frentes, no solo en América, también en la India, por el comercio, la rivalidad naval, el equilibrio de poder en el continente. La tensión era enorme. ¿Y hubo acciones concretas que mostraran esa escalada más allá del Ohio? Sí, muy claras. Un ejemplo que citan las fuentes, y que muestra que esto ya no era solo una disputa fronteriza, fue una acción de la Marina Real Británica en junio de 1755. Actuando bajo órdenes secretas de Londres, interceptaron un convoy francés. Llevaba refuerzos militares a Canadá, cerca de Terranova. Atacaron y capturaron 2 barcos de guerra franceses, el Alcide y el Lys. Y esto fue antes de una declaración formal de guerra. Muy provocador. Mucho. Era una respuesta directa al envío de tropas francesas y demostraba que el conflicto ya estaba en el mar. Iba mucho más allá del Ohio. Entendido. Parece que hemos repasado bien las causas. Si tuviéramos que resumir, basándonos en todo lo que hemos visto en las fuentes, ¿cuáles serían los factores clave que nos llevaron al borde mismo de la guerra en 1755? Pues, a ver, podríamos agruparlos. Primero, la competencia geoestratégica pura y dura por el Valle del Ohio, vital para Francia, frontera de expansión para los británicos. Segundo, la inestabilidad local, el declive iroqués, la independencia creciente de otras tribus, un vacío de poder peligroso. Tercero, las ansiedades imperiales en Londres y París, el miedo a perder territorio o influencia, el miedo al poder del otro. Y a esos factores más estructurales se sumaron acciones y eventos concretos. Exacto. En cuarto lugar, las acciones sobre el terreno, los fuertes franceses, las misiones de Washington, el intento de tomar la Horca. Quinto, el incidente catalizador, Jumonville Glen y Fort Necessity, usados por la propaganda francesa como justificación. Y sexto, y quizás lo definitivo, la decisión de escalar por parte de Londres y París, enviar ejércitos regulares. Esa militarización masiva en 1755 hizo que la guerra a gran escala fuera, pues casi inevitable. Pudieron desatar una guerra mundial. Una guerra, y esto es importante, centrada desde el inicio en el control del territorio, de los recursos, no tanto en tronos europeos. Eso le dio una naturaleza distinta, quizá más encarnizada. Y las personalidades contaron mucho. Dinwiddie, Duquesne, Newcastle, Washington, Tanner Grison, Cumberland. Sus decisiones, sus errores, sus ambiciones, todo sumó en la escalada. Así que, resumiendo, ambición territorial en el Ohio, inseguridad imperial en ambos lados del Atlántico, fallos diplomáticos, la iniciativa de actores locales que a veces iban por libre y una serie de incidentes clave que actuaron como acelerantes. Una mezcla explosiva, como decíamos. Tal cual. Y para terminar con una reflexión, basándonos solo en lo que hemos visto de los orígenes, ¿cómo pudo influir que el detonante fuera la lucha por el territorio en América, un espacio visto como vasto, rico, casi sin límites definidos, en lugar de una disputa dinástica europea, más acotada? ¿Hizo eso que la guerra fuera más global, más total desde el principio? O por otro lado, ¿hasta qué punto la dificultad que vemos que tenían ambos imperios para controlar a sus propios agentes en América, colonos, comerciantes, incluso aliados indígenas con su propia agenda, fue un factor clave pero subestimado? Quizás esas dificultades ya mostraban las grietas del propio sistema imperial justo cuando parecía estar en su apogeo. Da que pensar, ¿verdad?